a cáncer gástrico, que junto con cáncer de colon son las preguntas más comunes del examen. A ver, ¿qué debemos recordar en el tema del cáncer gástrico? Para empezar, que prácticamente el 80% corresponden a carcinomas, adenocarcinomas. El epitelio del estómago ya es un epitelio cilíndrico, ¿cierto? Glandular. Por eso aquí ya es mucho más frecuente los adenocarcinomas. Es más común en varones, sobre todo mayores de 50, 60 años. ¿Okay? Vamos a los factores de riesgo. Los factores de riesgo. Los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de cáncer gástrico son, por ejemplo, los antecedentes familiares. Los antecedentes. ¿Qué más? La presencia de úlceras. La presencia de Helicobacter pylori. El grupo sanguíneo. ¿Qué grupo sanguíneo está más asociado? El grupo sanguíneo A. La dieta rica sobre todo en nitrosaminas. ¿Y dónde encuentran nitrosaminas? En los frutos, en los alimentos secos, las carnes ahumadas, en las comidas en general cocinadas a altas temperaturas, como las frituras, ¿no? En general, si es rico, da cáncer. ¿Okay? Papitas fritas, su bróster, todo eso, por el cambio de nitritos a nitratos y demás, al cocinarse a alta temperatura, puede desarrollar nitrosaminas. Y esto es alto factor de riesgo para desarrollo de cáncer gástrico. Entonces no se olviden, si es rico, da cáncer. ¿Qué más? El alcohol, el tabaco también son factores de riesgo. Y factores de riesgo que ya también disminuyen la probabilidad son, sobre todo, bueno, para empezar una dieta mucho más sana, rica en antioxidantes y demás. Estamos hablando de pasto, ¿no? ¿Quieren evitar el cáncer? Coman pasto. ¿Quieren cáncer? Coman rico. Ya les digo eso para que se acuerden, ¿ah? No es nada, no tomen a mal. Una dieta sana, por supuesto. Los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo la aspirina y salicilatos similares, a altas dosis. ¿Por qué? Porque deben recordar que uno de los efectos de los AINES, además de ser analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos, uricosúricos, relajantes musculares, etc., son estimuladores de la muerte celular programada, de la apoptosis. Entonces, dentro de la evolución de la historia natural del cáncer, cuando empiezan a aparecer células malignas, los AINES estimulan de alguna manera que la muerte celular de estas células falladas, ¿no? La apoptosis. Entonces, personas que tienen mucho riesgo de desarrollar cáncer, usualmente reciben como prevención. Ahora, tampoco es que toman aspirina para no tener cáncer, no. Aplica en ciertas personas y con cierta tasa de éxito también. Y además son dosis altas, usualmente un promedio de 600 miligramos al día de aspirina. No es la dosis cardiovascular, así que ya también esto les puede llevar a desarrollar también úlceras, ¿no? Y eso al final tiende a ser peligroso. ¿Ok? Muy bien. Ahora, estos son los factores de riesgo, tanto los que aumentan como los que disminuyen. Ahora, lo que no quiero que confundan es factores de riesgo con condiciones o lesiones premalignas. ¿A qué me refiero con lesiones premalignas? Precursores. Con lesiones que pueden desarrollar cáncer, que pueden convertirse en cáncer. ¿Ok? Cuando hablo de precursores, son las lesiones que histológicamente pueden llevar al cáncer, más aún si es que estamos en un contexto de factores de riesgo que estimulan, que aumentan la probabilidad, ¿ok? Estos factores de riesgo, estos precursores son, por el más importante, en primer lugar, la gastritis crónica atrófica. Gastritis crónica atrófica, ¿ok? La gastritis crónica atrófica ya es prácticamente una lesión diagnosticada por endoscopía, que prácticamente ya
les dice, esto va a evolucionar muy probablemente a un cáncer. En segundo lugar está la presencia de pólipos. Pero si tienen que elegir entre los dos, la gastritis crónica atrófica es el principal precursor premaligno. Más aún si se trata de alguno, si tiene algunos de estos factores que aumentan el riesgo. Otras, en tercer lugar, la anemia perniciosa. La anemia perniciosa. Otras, número 4, la enfermedad de Menetrier. La enfermedad de Menetrier, ¿no? Que es el aumento de la mucosidad en la hipertrofia de la mucosa gastrointestinal con abundante secreción de moco. ¿Ok? Las gastrectomías también son vienen a ser más que precursores, factores de riesgo, sobre todo si es que son gastrectomías por úlceras, no tanto por gastrectomías por manga gástrica, por cirugías bariátricas, sino por antecedentes de úlceras. Eso lo vamos a poner arriba en factores de riesgo. Gastrectomías. ¿Dónde lo pongo? Acá abajito. Gastrectomías. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué les pido acá que se acuerden? Para empezar, los factores de riesgo. Esto es altamente preguntable. Segundo, la gastritis crónica atrófica como lesión premaligna más común. ¿Ok? Bien. Ya hemos visto que el adenocarcinoma es el más frecuente de todos. La localización más común es principalmente el antro, la curvatura menor. Localización frecuente, 2 puntos. En primer lugar, el antro. Y en general, toda la zona cercana a la curvatura menor. Si tienen que elegir, el antro es la zona más frecuente. Por eso lo hemos dibujado acá. Ahí están localizados los tumores. El diagnóstico del cáncer gástrico en realidad, clínicamente se manifiesta con toda una serie de síntomas que hacen sospechar la presencia de una neoplasia. Clínicamente se trata de un paciente que puede presentar dolor epigástrico. ¿Qué más? Dolor epigástrico, a veces palpación de masa, pero si van a palpar masa es porque ya es un tumor grandote. Llenura precoz, el paciente puede manifestar llenura precoz, baja de peso. Y ya en general saben que el paciente que baja de peso, asociado a otros síntomas, es muy probable que tenga un cáncer, ¿no? Una neoplasia. ¿Qué más? Dolor epigástrico, llenura precoz. Baja de peso, la presencia de anemia, es un marcador, pero eso ya es de laboratorio, ¿no? Anemia, sin un foco claro, amerita que siempre se haga una exploración endoscópica, pero a veces se trata de si tenemos alguna pérdida sanguínea por alguna neoplasia. Entonces, dolor, llenura precoz, baja de peso, a veces antes que estos síntomas, a veces se manifiestan signos de diseminación ganglionar. Los ganglios que deben recordar, aparecen ganglios sobre todo en zonas claviculares, axilares, periumbilicales, y todos ellos tienen sus nombres. ¿Cómo se llaman las formas de diseminación ganglionar? Tenemos, por ejemplo, al ganglio de Virchow, que es el más preguntado. El ganglio de Virchow, que es el ganglio supraclavicular, ¿cierto? Acá en el lado izquierdo, por encima, aparece un ganglio. Luego tenemos a otro ganglio famoso, que es el ganglio de Irish, que corresponde a las diseminaciones axilar, los ganglios de la zona axilar. Tenemos el ganglio de María José, que corresponde a los ganglios periumbilicales. Tenemos a los tumores de Krukenberg, que en gineco lo ven, que es una diseminación a los anexos, a la zona de los ovarios, las zonas pélvicas, ¿cierto? Krukenberg, anexos ginecológicos, sobre todo ovarios. De hecho, la forma de diseminación más frecuente que se pregunta es el ganglio de Virchow, ¿ya? Que es una forma indirecta una forma de presentación de las diseminaciones ganglionares. ¿Ok? Las diseminaciones a distancia, las metástasis a distancia pueden manifestarse tanto por vía a los ganglios linfáticos, perigástricos y extragástricos. Hemos visto los grupos ganglionares en anatomía, ¿verdad? Entonces pueden ir a los diferentes grupos ganglionares o podrían ir por vía hematógena. ¿Hacia dónde? ¿A dónde hace drenaje venoso el estómago? Hacia la vena porta, es decir, al hígado. ¿Ok? Listo.
Esto con el diagnóstico, de hecho que para confirmar diagnóstico tenemos que hacer estudios de imágenes. La radiografía contrastada, como están viendo acá, es un estudio útil, pero de, digamos, baja sensibilidad, ¿no? De todas maneras, en caso el estudio no esté bien hecho. No les va a diagnosticar un cáncer, un adenocarcinoma, pero pueden ya ver indirectamente la imagen. Entonces, se pueden hacer radiografías a doble contraste. El estudio más importante para diagnosticar un cáncer gástrico es el estudio de imágenes. ¿Ya? Y dentro del estudio de imágenes, la endoscopía más toma de biopsia, que les va a permitir precisamente identificar la estirpe, el tipo histológico, ¿no? Esto es para hacer diagnóstico. Una vez que hacen el diagnóstico, no olviden que es importante hacer el estadiaje. Y para hacer estadiaje, tenemos que identificar qué cosa. Arriba un ratito le pongo el TNM. Tenemos que ver la penetración en la pared y la presencia de ganglios perigástricos que estén comprometidos. Eso, la tomografía no lo suele identificar bien. Para empezar, porque a veces el tumor y justo el corte de la tomografía a veces se realiza en la zona donde estaba atravesando la pared, o los ganglios son muy pequeños y no son identificados por la tomografía. Entonces, para hacer estadiaje, para ver penetración de la capa muscular de la pared y ver ganglios que estén alrededor del estómago, la ecoendoscopía es el estudio de elección. Entonces acá le pongo para hacer estadiaje. Antes que la tomografía debería hacerse esto. Y luego, si ya quieren ver metástasis a distancia, evidentemente quieren ver la diseminación en el estómago, en el hígado y otros órganos, tienen que hacer su respectiva tomografía para ver metástasis a distancia. Teóricamente, un cáncer gástrico debería tener todos estos estudios, todo el abanico. No pueden hacer un estadiaje completo si no tienen ecoendoscopía, y no pueden hacer un estadiaje si no tienen tomografía. Si tienen que elegir entre los dos, como ya se ha preguntado alguna vez, cuál es el estudio que tienen que hacer para hacer el estadiaje, con el fundamento de que les identifica mejor el T y los ganglios cercanos, la ecoendoscopía es primero, y luego tomografía. Existen otros estudios de tomografía más avanzados, como la tomografía por emisión de positrones, el PET scan, que es un estudio con una tecnología más avanzada y que teóricamente identifica con más precisión los tumores. Pero hay un pequeño detalle en el caso del cáncer gástrico que lo vamos a ver luego de la clasificación de Lauren. La tomografía por emisión de positrones no identifica muy bien ciertos tipos de tumores, sobre todo las células en anillo. O tiene dificultad para identificar células en anillo. Lo dejo un ratito ahí al aire, lo voy a explicar en un momento que veamos la clasificación histológica de los adenocarcinomas, ¿ya? Según el grado de diferenciación. Listo. Entonces, acá hay bastante información. Acuérdense, les he dicho sobre todo los factores de riesgo, los precursores, las formas de diseminación, los estudios para hacer diagnóstico, para hacer estadiaje y para ver metástasis a distancia. ¿Ok? Listo. Esto con las generalidades, diagnóstico del cáncer gástrico. Hay formas en las cuales se pueden clasificar y hay dos formas de clasificación muy comunes que corresponden a la clasificación del cáncer temprano y el cáncer avanzado. Lo primero que tenemos que ver acá es cuándo es temprano y cuándo es avanzado, y esa es una forma de un concepto importante. El cáncer temprano, vean en estas representaciones esquemáticas de la pared gástrica, las rayitas verticales estas de acá están representando a la capa muscular. Ya, el cáncer temprano no invade la capa muscular. Vean en todas las imágenes, o casi todas, a lo mucho queda en la lámina basal, debajo de la mucosa. No llega a la muscular, no llega a la muscular, no llega a la muscular, salvo la última que sí por ulceración podría llegar a comprometer ciertas partes de la zona muscular. Pero en general, el cáncer temprano no invade. ¿Ok? Entonces voy a poner acá la definición. No compromete capa muscular, al menos en casi todos sus grados.
En cambio, la clasificación de Borman valora el grado de penetración, pero en todos los casos, acá viene a ser el moradito la capa muscular, sí invade capas musculares. Desde el inicio, desde los primeros grados, en sus diferentes formas, siempre invade capa muscular. Y esa es la definición de un cáncer avanzado, ¿no? Sí invade capa muscular. ¿Ok? Esa es la diferencia. Voy a empezar con el Borman, que es el más conocido. El Borman 1 es el tumor que, como están viendo, es de crecimiento polipoide. Crece hacia arriba, se eleva. Es una lesión elevada, vamos a poner. El Borman 2 ya no es elevado, sino más bien una úlcera. Lo que se elevan son los bordes. Por eso se describe como una lesión ulcerada de bordes elevados. Ulcerada de bordes elevados. Bien. Luego viene la tipo 3, que ya se describe como una lesión ulcerada con infiltraciones. Se ulcera y tiene muchas infiltraciones. Es como que mixto. Ulcerada con infiltraciones. Y luego viene la tipo 4, que es la más feita, porque no está, aunque parece, ni elevado ni ulcerado. Lo que predomina es la infiltración, la diseminación, así como con tentáculos, ¿no? De una forma muy irregular. Solamente es infiltración. Y es la que se disemina por continuidad a lo largo de la base de la pared gástrica, a lo largo de la pared gástrica. Infiltración que genera una diseminación por continuidad, con N, ¿ya? En el mismo plano. Y eso es lo que se llama una forma de diseminación, la linitis plástica. Cuando le hablen de linitis plástica, está haciendo referencia a ese tipo de invasión del cáncer gástrico y que se manifiesta dentro de la clasificación Borman 4. Ahora, esto es para el cáncer avanzado y seguramente lo que les pueden preguntar, con más probabilidad, siempre lo hacen. El cáncer temprano incipiente, tiene una clasificación también. El grado, todos son 0 para empezar. Empiezan con el número 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque se les considera tempranos. Pero el de arriba es 0-1 y hace referencia a los de crecimiento polipoide. Polipoide elevado. Polipoide. ¿Ok? La segunda imagen corresponde al 0, 2, luego 0, 2, 0, 2. Las tres imágenes que siguen son el grado 2, 0-2. Pueden obviar el decir 0, ya para en general grado 2. Todas son superficiales. Superficial. Superficial, superficial, superficial. Con la diferencia que uno es superficial elevado, superficial plano y superficial excavado. ¿Ok? Todas son superficiales. Uno crece un poquito para arriba, uno bien planito y uno levemente ulceradito. Y este de acá viene a ser el 0-3, que es una forma de presentación ulcerada, excavada. ¿No es cierto? Muy parecido al Borman 2. ¿Ok? ¿Cuál usar? Pues depende de qué les están pidiendo. Casi siempre el 99% de veces las preguntas van muy precisas. Según la clasificación de Borman, ¿a qué corresponde una lesión ulcerada, por decir? Tendrían que decirles igual, según la clasificación japonesa para cáncer temprano, ¿cuál es la clasificación? No han preguntado hasta ahora, pero ténganlo en cuenta por si acaso. Corresponde esta a la clasificación japonesa. Lo que pasa es que los japoneses hacen tamizaje de cáncer gástrico, ¿no? Entonces detectan sus neoplasias de forma más temprana, no tan avanzada. Bien, esto con la clasificación de Borman, que en ambos casos son clasificaciones macroscópicas de la forma de la neoplasia. Otra forma de clasificarlos es la clasificación de Lauren. La clasificación de Lauren ya es una clasificación histopatológica o anatomopatológica que clasifica a los adenocarcinomas de estómago según el grado de diferenciación.
alto grado de diferenciación, bajo grado de diferenciación y patrones mixtos. Alto grado, bajo grado de diferenciación y patrones mixtos. El alto grado de diferenciación se denominan, todos son adenocarcinomas, adenocarcinomas de tipo intestinal. Los de bajo grado de diferenciación se denominan los adenocarcinomas de tipo difuso. Y los mixtos son menos frecuentes, vamos a dejarlo ahí solo para tener bien clara la diferencia entre los intestinales y difusos. Entonces, los intestinales son los que se diferencian mejor. Y al diferenciarse mejor, forman tumores bien definidos, bien delimitados, con glándulas bien claras en su interior. ¿Ok? En cambio, los difusos, su propio nombre lo dice, tienen un patrón más irregular, más desordenado, entre comillas. ¿Ok? ¿Cuáles, por definición y lo que conocen ustedes de generalidades, de neoplasias, de cáncer, cuál es de peor pronóstico, un intestinal o un difuso? Considerando que ambos son adenocarcinomas. Los de peor pronóstico son los difusos. ¿Ok? Afortunadamente, los más frecuentes son los intestinales, de tipo intestinal en nuestra región. Igual es un adenocarcinoma, igual es agresivo, igual va mal, pero los difusos son un poquito peor, ¿ya? Son un poquito más frecuentes en nuestro medio, en nuestra región. Están asociados a la gastritis crónica atrófica. Este es el que está asociado a las lesiones precursoras, a las lesiones malignas con más frecuencia. En cambio, el difuso está más asociado a síndromes hereditarios, sobre todo al grupo sanguíneo, es más étnico, grupo sanguíneo tipo A, por eso es muy común en las zonas de Japón y demás. Histológicamente, en el intestinal, dado que es bien diferenciado, van a encontrar abundante cantidad de glándulas. Por eso se llama adenocarcinoma intestinal, bien diferenciado. En cambio, los difusos van a encontrar un patrón histológico muy común, muy particular, que son las células en anillo. ¿Ok? De muy mal pronóstico. Por eso la necesidad de hacer tamizaje temprano para poder ser tratados oportunamente. ¿Ok? ¿Se acuerdan que hace un momento que les hablaba del PET scan? Les decía, ¿dónde estaba? Acá. En el PET scan les decía que no identificaba células en anillo. Eso hace que el PET scan no sea el estudio de elección al inicio para identificar metástasis regional, metástasis a distancia, porque tiene dificultad para detectar células en anillo, que son justamente los hallazgos del tipo de cáncer más agresivo. Por eso se prefiere una tomografía contrastada común, ¿no? Antes que el PET scan. ¿Ok? Bien. Esto con la clasificación de Lauren, acuérdense entonces, el del que más comúnmente hablamos, tanto en la forma de presentación y demás, es del tipo intestinal. Y curiosamente el intestinal es un poquito más frecuente en varones adultos mayores. Es una mujer, ¿no? En varones mayores. Ancianos, varones mayores de 50, 60 años. En cambio, el difuso ya reduce la presencia en los varones y aumenta mucho en las mujeres, con una prevalencia muy parecida. Mujeres un poco más jóvenes. Bueno, nos enfocamos siempre, cuando nos preguntan, usualmente nos enfocamos en el intestinal, por eso consideramos a la gastritis crónica atrófica como la lesión precursora más importante. ¿Ya? Las formas de diseminación van a depender mucho del tipo, del grado de diferenciación. Normalmente los intestinales, que son los de alto grado de diferenciación, hacen diseminación por vía hematógena y ya hemos visto que van hacia el hígado por vía portal. En cambio, los de tipo difuso van por vía linfática. ¿Ok? Los de bajo grado de diferenciación. Dado que en nuestro medio predominan un poco más los intestinales, podemos considerar, sobre todo cuando nos preguntan, a los intestinales. ¿Ok? Eso con la forma de diferenciación. Esta tabla habla de les muestra, y está escrito para que lo lean, la forma de clasificar, el TNM para cáncer gástrico. ¿Tengo que memorizarme todo?
No exactamente. Les voy a resaltar aquellos conceptos que sí son importantes. Y no es difícil, ¿eh? En general, todo esto está describiendo el T. No es tan sencillo como un T1, T2, T3. Vean que hay A, B, in situ, etc. Luego viene la descripción del N. Y finalmente el más fácil de todos, que es el M, ¿no? La presencia de metástasis o no. Está claro que cuando ya tiene metástasis a distancia suele ser la forma, la forma más grave de presentación. Bueno, ¿qué significa tener un TX? No se puede evaluar el tumor primario. No lo pueden evaluar por diferentes razones. Saben que hay un tumor, pero no puede ser estudiado completamente. De repente porque el paciente tiene otras comorbilidades que no le permiten hacer una endoscopía, una ecoendoscopía, una tomografía, ¿no es cierto? Entonces, de momento no puede ser evaluado. T0 es cuando saben que hay de repente no tienen evidencia de que haya un tumor primario. Tal vez tienen signos indirectos, marcadores o algo, pero no encuentran el tumor. ¿Ya? Entonces entiendan bien la diferencia entre TX y T0. T in situ sí es importante, que es justamente la definición de carcinoma in situ. Es un tumor intraepitelial que no invade la lámina propia. Y si no invade a la lámina propia un tumor, es porque está confinado exclusivamente a la mucosa. Solamente invade la mucosa. Y lo voy a resaltar. Carcinoma in situ, tumor intraepitelial, sin invasión de la lámina propia. Esto es una traducción literal de su clasificación en inglés, ¿no? Entonces, esto es pregunta común, ¿eh? ¿Qué es un tumor in situ? ¿Qué es un carcinoma in situ? Invade solo la mucosa. El T1 hace referencia a que ya invade la lámina propia, puede llegar incluso a la submucosa, pero no llega a la capa muscular propia. Ojo, llega a la muscular de la mucosa, pero no atraviesa a la circular interna, a la longitudinal externa, ahí no llega a la muscular propia. Incluso lo pueden dividir, T1A invade la lámina propia o a la muscular mucosae, y el T1B cuando ya llega a la submucosa. ¿Ya? Pueden dividirlo incluso así. T2 sí ya llega a la capa muscular propia, es decir, a la circular interna, longitudinal externa. T3 ya invade la serosa, ¿okay? Pero no invade estructuras adyacentes. Y T4 ya penetra la serosa o estructuras adyacentes. Eso es lo que hemos conversado hace un momento, ¿no? El T4 ya invade a otros órganos. Incluso el T4, pueden dividirlo. T4A se atraviesa la serosa de otro órgano. Estamos hablando de la serosa del órgano vecino, ¿eh? Y el T4B cuando ya llega a atravesar ya a invadir el órgano adyacente. ¿Ok? Listo. Creo que está fácil. No deberían tener mayores dificultades acá. Léanlo, repásenlo. Sobre todo, tengan en cuenta el concepto de tumor in situ. N igual, la X siempre es que no se puede evaluar. Y el 0 es que no hay evidencia, ¿no? No hay una metástasis a ganglios linfáticos regionales. N1, cuando hay metástasis en 1 a 2 ganglios linfáticos regionales. N2, si hay 3 a 6 ganglios. N3, si hay más de 7 ganglios. Incluso puede ser 3A y 3B. Si 7 a 15 ganglios, 3A. 16 ganglios a más, 3B. ¿Y cómo evidencian esto? Con la ecoendoscopía inicialmente, para ver cuántos ganglios, y luego en la cirugía, ¿no? Ya hacen ya el estadiaje final. Muy bien, entonces según el número de ganglios también la N puede aumentar, así que no es simplemente N0, N1, el N puede ser mayor de acuerdo al número de ganglios. Y la M creo que está fácil, ¿no? No hay metástasis a distancia, sí hay metástasis a distancia. ¿Listo? Esto por favor revísenlo, repásenlo. Cuanto más lo lean va a ser mucho más fácil de recordarlo. Y el tratamiento va a depender de la localización del tumor. Dado que la mayoría está localizado en el antro, ¿sí? Las gastrectomías son un tanto, no tan radicales, no tan completas. Pero lo que quiero que tengan claro es que el tratamiento es principalmente la cirugía, la resección, tratamiento quirúrgico, una gastrectomía, voy a poner acá, gastrectomía. Y la gastrectomía debe ir acompañado de disección
ganglionar. O sea, hay que sacar el estómago y los ganglios perigástricos y extragástricos que estén comprometidos alrededor. Y además debe ir acompañado de quimioterapia. Como la quimioterapia se da después de la cirugía para evitar recidivas y completar el tratamiento, se trata de una quimioterapia coadyuvante. ¿Ok? Porque se llama neoadyuvante si es que la quimioterapia lo dan antes. Y hay patologías donde sí tienen que hacer neoadyuvancia. En este caso es una quimioterapia coadyuvante. ¿Ok? Entonces, esos son los tres componentes del tratamiento. Sacar parte del estómago, disecar ganglios y una quimioterapia complementaria, ¿no? Afortunadamente, dado que la mayoría de tumores están en el antro, la gastrectomía en estos casos es subtotal, como están viendo acá, parcial. La parte distal del estómago, a veces parte del duodeno. Gastrectomía subtotal. Y eso debe ir acompañado de una reconstrucción entre lo que queda de estómago, que estoy acá resaltando, con un asa intestinal. ¿Con qué intestino se anastomosa? Con el yeyuno, no con el duodeno en el cáncer. Por eso, ¿cómo se llamaba la reconstrucción gastroyeyunal? Billroth 2. Porque Billroth 1 era estómago con duodeno, ¿verdad? Entonces Billroth 2 y debe ir acompañado de una disección ganglionar, por lo menos hasta el segundo nivel, se llama D2. Por eso cuando les preguntan el tratamiento en general más común del cáncer gástrico es gastrectomía subtotal más Billroth 2 más D2. Punto. Ahora, con sus respectivas variantes, según el tipo de lesión, dónde está comprometido, los ganglios, etc. Que ya no vamos a entrar en esos detalles. En cambio, si el cáncer está en el fondo, voy a poner cuerpo, ¿ya? Cuerpo. En el cuerpo o en el fondo, generalmente la gastrectomía es total, se saca todo el estómago. Y si el cáncer está en zonas del cardias, tienen que hacer esófago-gastrectomía. Afortunadamente son menos frecuentes, pero sí tendrían que considerar la extirpación de parte del esófago, porque estamos cercanos a esto. ¿Ok? Listo. Menos mal que la gran mayoría son los del antro, porque se pueden hacer cirugías que tienen un pronóstico no tan malo. Listo. Esto como tratamiento del cáncer. Conclusión, el fundamento del tratamiento del cáncer gástrico es quirúrgico, extirpación, resección. Los linfomas y los tumores GIST son tumores mucho menos frecuentes que los adenocarcinomas. Seguimos en cáncer gástrico. Ya hemos hablado del adenocarcinoma en general, pero los linfomas son mucho menos frecuentes. En los linfomas estamos hablando que son aproximadamente el 15% de las neoplasias, aprox, ¿no? Más o menos dependiendo de la serie. Muy por debajo de los adenocarcinomas. Los linfomas son de tipo no Hodgkin. Los linfomas son tumores tipo no Hodgkin. Y esta es la principal, o sea, el estómago es la principal localización extraganglionar. El estómago viene a ser la primera localización extraganglionar. ¿Ok? Porque el primer lugar es la vía linfática, ¿no? Los ganglios de los no Hodgkin. Listo. El factor de riesgo más importante es el Helicobacter pylori. ¿Por qué? Lo que sucede es que el Helicobacter pylori, la presencia de Helicobacter, genera una reacción de respuesta inmunitaria, inflamatoria, en la mucosa. El Helicobacter no está en el torrente sanguíneo, el Helicobacter está viviendo en la mucosa gástrica. Y vienen las células T, y luego esto llama a las células B, y empieza a haber hiperproliferación de linfocitos B. ¿Ok? ¿Por qué? Por una colonización por Helicobacter pylori. La propia reacción inflamatoria genera una gastritis crónica mediada por linfocitos. Y estos linfocitos son los que empiezan a proliferar. Por eso se llama linfoma. Y el linfoma característico acá es el linfoma tipo MALT. ¿Qué significa MALT? Un tumor de tejido linfoide o tumor linfoide
asociado a mucosas, porque normalmente el tejido linfoide no debería estar en superficies. El tejido linfoide está en la vía sanguínea, en el estroma y demás, pero no en las superficies, en los epitelios. Esto sí, se asocia a las mucosas. ¿Por qué? Por culpa del Helicobacter pylori. También afecta a personas más jóvenes. La edad no es personas tan mayores de 50, 60 años como el adenocarcinoma, sino esto afecta a personas menores. Es un poco más frecuente en jóvenes, ¿okay? Jóvenes y adultos jóvenes. El tratamiento del linfoma en general no es quirúrgico, a diferencia del adenocarcinoma, que sí habíamos visto incluso los tipos de cirugía. El linfoma tiene como tratamiento principalmente la quimioterapia, ¿okay? Manejo médico. Solamente si la quimioterapia fracasa, o hay recurrencia recidiva, en esos casos pasamos a una cirugía, a una resección, una gastrectomía. Pero lo ideal es, y la mayoría responde bien, los linfomas se manejan con quimioterapia. ¿Ok? Listo, este es el segundo tumor del estómago que deben tener en cuenta. Y luego vienen ya mucho menos frecuentes los tumores GIST. ¿Qué significa tumores GIST? Tumor del estroma gastrointestinal. Quiere decir, no es un tumor epitelial, no nace en la mucosa. No es un tumor muscular, por eso no es un mioma, es del estroma. Del tejido que está llenando los espacios, que está recubriendo y dando soporte tanto a las mucosas como a los tejidos musculares. ¿Ok? Normalmente tiene su origen en las células musculares, pero células no musculares, no, intersticiales de Cajal. En las células intersticiales de Cajal. ¿Ok? El primer lugar de frecuencia de los GIST es el estómago y en segundo lugar tenemos al intestino delgado. Pero el estómago es el más común. De lejos es menos del 5% ya de los tumores. Pero acuérdense, conózcanlo como uno de los tantos tipos. Entonces lo más importantes acá son el adenocarcinoma y el linfoma. Bien. Listo, doctores. Vamos a dar un breve receso.